El planeta llegó a los 8.000 millones de habitantes, 4 veces más de los que había hace casi un siglo. ¿Hasta dónde llegará la población mundial? Te invitamos a conocer los datos más extraños de las personas que viven en la Tierra. Hace unas semanas, un niño llamado Damián nació en República Dominicana. Los medios anunciaron que con su llegada, el planeta había llegado a los 8.000 millones de habitantes. No sabemos bien por qué se eligió a Damián, ya que es imposible determinar con exactitud en qué momento se alcanzó la cifra. Pero de cualquier manera ya podemos estar de acuerdo en que somos más de 8.000 millones los seres humanos vivos. ¿Esto es mucho? ¿Poco? ¿Hasta qué número llegaremos? Resulta impresionante ver la evolución de la población mundial. Hace 12.000 años había unos 4 millones de habitantes. Durante mucho tiempo, hasta el 1700 de nuestra era, la tasa de crecimiento fue muy leve. La población aumentaba un 0,04% por año. A partir de allí hubo una explosión demográfica. Alrededor del año 1820 se llegó a 1.000 millones de habitantes. Se duplicó después de pasado más de un siglo. Y luego se necesitó cada vez menos tiempo para sumar otros 1.000 millones de habitantes. De hecho, solo pasaron 11 años desde que se pasó de 7.000 a 8.000 millones. El momento de crecimiento más veloz ya pasó. Pero antes de explicar los cambios de tendencias en el crecimiento poblacional, veamos algunos datos inesperados sobre nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, hay tantas personas de ojos verdes en el mundo como bangladesíes. Alrededor de 1 de cada 50 tiene este color, similar a los 166 millones de habitantes que tiene Bangladesh, el 8º país más poblado del planeta. ¿Y qué hay de los albinos? Es mucho menos común y se calcula que son alrededor de 470.000. Por eso, si elegimos una persona al azar en todo el mundo, es más probable que sea albino antes que islandés o vanuatuense. Los que tenemos como idioma nativo al castellano somos el 6% de la población mundial, unos 475 millones de personas. Solo el chino mandarín supera al español y es la lengua con más habitantes nativos del mundo. Por cada niño que nace y tiene como primer idioma al francés, hay otros 6 que aprenderán castellano. También hubo algunos cambios pronunciados en las últimas décadas. Actualmente, el 57% vive en zonas urbanas, bastante más que el 34% que había en 1960. Además, el 87% está alfabetizado, mientras que hace menos de medio siglo era el 76%. Es decir, solo un 13% de los humanos no sabe leer ni escribir. La población de analfabetos en el planeta es menor que la de los chinos. Solo entre 2 países, China e India, alcanzan al 35% de la población. Y adelantamos un hito que tendrá 2023. Por primera vez en la historia, India superará a China como el país más poblado del mundo. Mientras seguimos con algunas curiosidades, queremos agradecer a 1 de cada 5.500 personas que viven en el planeta. Claro, son los que están suscriptos a un mundo inmenso. Y si lo vemos por edades, 1 de cada 4 personas vivas tiene menos de 15 años. En 1950, los que no habían llegado a esa edad eran el 35%, lo que da muestra del envejecimiento de la población. Por género, uno podría suponer que la proporción de hombres y mujeres no ofrece demasiados secretos, pero ocurre algo extraño. En principio, actualmente hay una leve ventaja para los varones, que son un 50,5% del total. Pero esto no se replica con los nacimientos. Por cada 100 niñas que llegan al mundo, hay entre 105 y 106 niños que nacen.
No hay un consenso entre los científicos sobre esta realidad que se comprueba en todas las latitudes. Algunos señalan que durante los meses de gestación se pierden más embarazos de niñas, lo que podría explicar el fenómeno. Otros creen que se trata de una forma que tiene la naturaleza de equilibrar la proporción entre sexos, ya que los varones tienen mayores riesgos de morir tanto por causas naturales como por accidentes, hechos de violencia y guerras. Aunque estemos por todos lados, los humanos estamos lejos de ser la especie dominante, por lo menos en cantidad de individuos. Por cada uno de nosotros hay 3 gallinas y 17 moscas. Aunque con las hormigas esto se nos va de escala. Según un estudio reciente, hay 20.000 billones en todo el planeta. Es decir, por cada persona hay 2,5 millones de hormigas. Como decíamos al principio, hubo un crecimiento vertiginoso de la población durante los últimos 200 años. Los motivos que lo explican son varios. Entre los principales podemos señalar que la expectativa de vida es mucho mayor, como vimos en un video reciente de nuestro canal. En solo 2 décadas pasamos de 68 a 73 años. En la misma línea, la mortalidad infantil se redujo drásticamente. En un siglo, los niños que no llegaban a los 5 años de edad pasaron a ser del 32 al 4%. Los avances tecnológicos y sanitarios de los últimos 2 siglos contribuyeron a que las personas vivan más y mejor. Igualmente, si vemos un poco más de cerca lo que ocurrió en las últimas décadas, podremos observar que el crecimiento poblacional está atenuado. El punto máximo se alcanzó en 1962. En solo un año, la tasa de crecimiento fue del 2,2%. Actualmente cayó hasta el 1% y se espera que esa tendencia se acentúe. Incluso, algunos plantean que en las próximas décadas puede empezar a disminuir la población mundial. Las proyecciones difieren un poco. La ONU, por ejemplo, publicó un informe en el que calcula que a fines de este siglo se alcanzará el techo de 11.200 millones de habitantes. Por otro lado, un grupo de investigadores cree que se llegará al pico en 2060 y que será de 8.800 millones. Es decir, que no sumaremos otros 1.000 millones, como hicimos el mes pasado. Los motivos que plantea son las mejoras en el nivel educativo de las mujeres y un mayor acceso a la anticoncepción. Es que la experiencia obtenida en todo el mundo dio lugar a la teoría de la transición demográfica, por la que atravesaron los países desarrollados. Durante casi toda la historia, las tasas de natalidad y mortalidad eran muy altas, por lo que el crecimiento poblacional era bajo. Con las mejoras en la ciencia, en la salud pública, en la agricultura y en la tecnología, se lograron reducir las muertes de niños y se aumentó la esperanza de vida. Pero hasta ese momento, las personas seguían teniendo muchos hijos. En la siguiente fase, caen los índices de natalidad por distintos motivos, como el acceso a métodos anticonceptivos, mayores niveles educativos e incorporación de las mujeres al mercado laboral. Luego, las curvas de natalidad y mortalidad vuelven a estar parejas, por lo que la población total se estabiliza. Este proceso lo atravesaron todos los países desarrollados, e incluso algunos fueron más allá y tienen tasas decrecientes de población. El crecimiento de la población mundial en las siguientes décadas, entonces, correrá por cuenta de los países que todavía no atravesaron todo este proceso. De hecho, se calcula que estos 8 países explicarán la mitad del crecimiento poblacional hasta 2050. Sin dudas, esto será un reto para la seguridad alimentaria del planeta. Muchas de las personas que nacerán lo harán en países con altos índices de pobreza. ¿Cómo evolucionará la población del planeta? ¿Cuándo podría detenerse? Déjanos tu comentario más abajo. Y también te volvemos a contar que publicamos nuestro primer libro, Un mundo inmenso, explicaciones de lugares inexplicables, ya está disponible en varios países. Así que tendrás la posibilidad de conseguir tu ejemplar como lo hicieron todas estas personas.
Para comprarlo, link en la descripción de este video. También te invitamos a que te suscribas a Un Mundo Inmenso y quizás convertirte en miembro. Nos vemos en el próximo video.